Entonces, sin más, presentaré primero a la doctora Rosana Taquilla Gutiérrez. Ella es abogada por la Universidad Católica, con estudios de maestría en Derecho Empresarial en la Universidad de Lima y magíster en Gestión de Políticas Públicas en la Universidad Carlos III de Madrid, becaria de la Fundación de Políticas Públicas, con especialización en el programa de Gestión y Responsabilidad Social de la Católica recientemente, y actualmente cursa el programa iberoamericano de formación para formadores en responsabilidad social que organiza el Sistema de Naciones Unidas y la Agencia Española de Cooperación. Es socia de la empresa Crecer, dedicada al sector vivienda y construcción, dirige el Centro de Investigaciones en Responsabilidad Social en esta universidad, es representante de nuestra universidad ante el Comité Espejo del Perú en la norma internacional ISO 26000, fue coordinadora académica del programa de Finanzas y Derecho Empresarial para abogados de SAM y ha prestado servicios en empresas públicas y el sector privado como Electroperú, NELSA, el Poder Judicial Luz del Sur. Dirige actualmente los cursos de Derecho de la Empresa y Derecho Societario en esta facultad y es autora de diversos artículos jurídicos y es una especialista en el tema de responsabilidad social. Entonces, los dejo con la doctora Taquilla. Gracias. Bueno, el día de hoy estamos en la segunda fecha de lo que es este primer congreso en responsabilidad social y empresarial, y el día lunes que fue la primera fecha, se abordaron, como sabrán muchos de los que estuvieron ese primer día, se abordaron diferentes temas respecto a como fue primero saber qué era responsabilidad social empresarial, si creemos o no en la responsabilidad social empresarial, hasta qué punto conviene o no conviene, es un tema simplemente de moda, es un tema que ya las empresas peruanas por lo menos están convencidas y las han incorporado sí o no en el tema de su gestión empresarial. Entonces se vieron diferentes temas alrededor de esa primera pregunta, ¿qué es responsabilidad social empresarial? Que se respondieron algunas, otras quedaron a nivel de uno mismo seguir analizando y preguntando y revisando y estudiando las respuestas, pero que, bueno, en base a toda esa primera temática que vimos el día lunes, pues hoy día yo en esta primera ponencia que se presenta en la segunda fecha, abordo todo esto que veíamos el primer día de responsabilidad social empresarial y voy a tratar de enlazarlo con un tema igual también de amplio en el que existen también muchas ideas, a veces también encontradas, como es la inclusión social, para verificar, para revisar hasta qué punto tienen o no relación, qué puede hacer el sector empresarial a efectos de conseguir, lograr resolver en algo, mucho o poco, el tema de la inclusión social. Entonces, bueno, un poco dándole marco también a todo esto, ¿no? Enlazar la responsabilidad social empresarial con lo que es inclusión social. También veía, para que también ustedes seguramente han quizá participado también en ellas, este año, a inicios del año, en el mes de mayo, CONFIEP estaba celebrando sus bodas de plata. Entonces, en el discurso de la ceremonia aquella, el presidente de la CONFIEP señaló que las empresas, por lo menos las que están dentro, agremiadas en CONFIEP, tenían o debían tener, ¿no?, 3 horizontes claros a partir por lo menos de ahora en adelante, no solo para este año, sino de ahora en adelante, que era descentralizar, ser líderes dentro de su sector y preocuparse por resolver, ayudar, hacer algo en el tema de la inclusión social, ¿no? Después también ha pasado los meses y hace poco también la Sociedad Nacional de Industrias, puede ser hace un mes, realizó un seminario, unas conferencias muy interesantes en las cuales se abordó cómo la responsabilidad social empresarial ayudaba a resolver, ayudaba a mitigar lo que eran las crisis o los conflictos que tenían las empresas con su entorno, tanto externo como interno. Y también se nos informaba que la Sociedad Nacional de Industrias internamente había creado una comisión conformada por diferentes integrantes de ella,
que está dedicada exclusivamente a lo que era la promoción, la difusión, recoger las buenas prácticas que había en su sector sobre responsabilidad social empresarial. La semana pasada, seguramente los medios de comunicación, ustedes también han revisado, han escuchado, han leído, se han celebrado también el CADER y las MIPES, organizado anualmente por IPAE, y uno de los temas también que se ha abordado es hasta qué punto, si es cierto eres una mediana, eres una pequeña empresa, no eres una gran empresa, quizás no estás cotizando en bolsa, pero sí, eres mediana y pequeña empresa y puedes hacer responsabilidad social empresarial, conviene, es bueno que seas formal, conviene, es bueno que a tus trabajadores los puedas incluir dentro de lo que es el régimen laboral, en las planillas, con todos los derechos laborales que les corresponden, los derechos laborales, los derechos sociales. Porque importa también o cómo conceptualizar el valor que debe tener una empresa, que hace mucho tiempo ya se dejó también la idea de que la empresa va a ser valorada en la medida que únicamente ella tenga pues utilidades y beneficios, ¿no? Y ya eso ha sido dejado de lado, y el valor que puede tener hoy en día una empresa es mucho mayor incluso a lo que pueden ser sus tangibles. El valor principalmente está en esos intangibles, y dentro de esos intangibles está también tu comportamiento, tu actuar en el mercado, cómo tus consumidores te perciben, si eres transparente, si eres leal al momento que informas, para que ellos a su vez sepan cómo decidir, qué decidir finalmente. Entonces, sí, las empresas dentro de sus diferentes tamaños, a partir del patrimonio que puedan manejar, pues la constitución de su grupo accionarial también, sí están involucradas, y por lo menos hay más voces que están hablando del tema. Entonces, poniendo un poco ese marco, por favor, la primera diapositiva. Teniendo, decíamos, ese marco, señalábamos que el rol del sector privado en la inclusión social peruana está claramente relacionado con lo que es involucrarse, enterarse de lo que son los problemas sociales, y a partir de allí tratar de buscar algunas soluciones. La siguiente diapositiva. Ante ello vemos que hay un desafío tanto teórico como práctico, lo que les decía hace un momento, cómo engarzamos estos dos grandes temas en los cuales quizá no hay un concepto unívoco y uniforme, ¿no?, como es la responsabilidad social, y por otro lado decimos la inclusión social. La siguiente diapositiva, por favor. El contexto global y latinoamericano. Está también, al momento de preparar mis fichas, viendo todo este tema, tanto responsabilidad social empresarial, o incluso si sacáramos el tema de responsabilidad social y no abordáramos solamente el tema de empresas, que es lo que hemos decidido en este Congreso hacer, pero sabemos, por lo que también hemos escuchado el día lunes, que la responsabilidad social pues es obligación no solo de las empresas, pero en fin, el fin de este Congreso fue mirar a la empresa. Pues decíamos que viendo en qué entorno a nivel global y en Latinoamérica nos encontramos, habíamos obtenido algunas informaciones que nos dan también luces el por qué es importante abordar estos temas, ¿no? El PNUD, en su último informe regional del 2010, hace poco menos de un mes, que fue a su vez también presentado, sobre el Índice de Desarrollo Humano, que son las siglas que he puesto al frente, el IDH, señala que la desigualdad en América Latina no solo es pronunciada, sino que es persistente por un factor clave, la desigualdad en la educación, que se transmite de generación en generación. Así también remarcaba este informe, ¿no?, que los países de América Latina y el Caribe aún siguen siendo los países con mayores índices de desigualdad en el mundo, y particularmente Latinoamérica sigue siendo la región más desigual del mundo, ¿no? Esto está en el informe que les mencionaba. La siguiente ficha, por favor. 10 de los 15 países con mayor desigualdad en América Latina y el Caribe son latinoamericanos. Latinoamérica es una región donde los ingresos, los recursos, las oportunidades sistemáticamente y en forma desproporcionada se concentran en un segmento de la población, que son generalmente las élites de la sociedad. Nuestro país está en una escala de 0 a 1, lo que son los coeficientes de Gini, que son
un tipo de metodología para medir el tema de desigualdad. Estamos en la escala de 0.5, siendo Uruguay la que presenta una menor desigualdad y Bolivia la que tiene una mayor desigualdad dentro de lo que han sido estas calificaciones, ¿no? La siguiente ficha, por favor. Por otro lado, la FAO informó también este mes de septiembre del presente año que por primera vez en los últimos 15 años el número de personas que sufren hambre en el mundo, es decir, las personas que sufren son subnutridas, ha disminuido en el periodo de un año, ¿no? Entonces, entre comillas, era una buena noticia, ¿no? Hemos puesto ahí al frente como al final del cuadro se observa una ligera caída, ¿no? que demuestra estas estadísticas que tiene la FAO. La siguiente diapositiva, por favor. No obstante, también continuando con ese informe, en este año 2010 hay un total de 925 millones de personas subnutridas en comparación con 1.023 millones de personas que habían el año 2009, lo cual también lo ratifica el cuadro que está al frente. La siguiente ficha. La mayoría de todas estas personas que sufren lo que se conoce como hambre global viven en los países en desarrollo, donde representan el 16% de la población. La cifra de este año es menor, decíamos, que la del año 2009, pero sigue estando por encima de la meta que se han fijado para los objetivos del desarrollo del milenio, de reducir a la mitad de la proporción de personas subnutridas en los países en desarrollo, del 20% desde el año 1992 al 10% en el año 2015, ¿no? Ya nos queda también poco tiempo, pocos años de aquí al 2015, pero aún las cifras son bastante dramáticas, como estamos viendo, ¿no? La siguiente ficha, por favor. También aquí al frente se observa cómo en el caso de América Latina y el Caribe tenemos, según este registro de FAO, 53 millones de hambrientos. La siguiente ficha, por favor. Pues bueno, antes de empezar con ello, las cifras que mencionábamos hace un momento, que son de Naciones Unidas, son de FAO, pues creo que a cualquier persona, una vez que las conoce, las reconoce, hay un llamado para que uno se sensibilice al respecto, y cada uno, sea abogado, ingeniero, economista, etcétera, pues se involucre dentro de lo que podría hacer para finalmente ayudar a mitigar en algo todo esto, ¿no? Entonces eso implica que tengamos que revisar, y de ahí a estas primeras fichas que las he titulado Conceptos Básicos, de hablar de temas que están, decíamos, vinculados con lo que es llegar a este punto que decíamos que era la inclusión social. Uno de estos primeros conceptos básicos a manejar es qué vamos a entender o qué se entiende, ¿no?, por hambre, por desnutrición. Entonces, un primer concepto que había esbozado es el hambre es considerado como un ataque a toda persona, altera su perspectiva de vida, el horizonte que posee pues deja de ser esperanzador, conduce inexorablemente por tanto a una desesperación, reduce su autoestima, reduce todo lo que puede haber sido su desarrollo físico, psicológico, destrozando la vida del hombre. La siguiente ficha, por favor. Para la FAO, que también conceptualiza estos términos, señala que la subnutrición o el hambre crónica es el estado de personas cuya ingestión alimenticia regular no llega a cubrir sus necesidades energéticas mínimas, ¿no? De esa manera la conceptúa FAO. Esta necesidad mínima diaria de energías es de 1.800 kilocalorías, lo que deberíamos todos tener, y la necesidad exacta viene dependiendo de la edad, el tamaño corporal que tenemos, el ritmo, la actividad física que desarrollamos, las condiciones fisiológicas que poseemos, enfermedades que quizá podamos tener, infecciones, estados de embarazo, estar en momentos de lactancia en el caso de las mujeres, ¿no? Va variando dependiendo de algunas situaciones, pero en principio como que un estándar debería ser 1.800 kilocalorías, ¿no? La siguiente diapositiva.
Por otro lado, siempre bajo ¿qué es el hambre? Para el Consejo de las Comunidades de la Unión Europea señala, es una situación en la que están incursas personas, familias, grupos, cuyos recursos económicos, sociales y culturales son tan limitados que se les excluye del modo de vida que se considera aceptable en la sociedad en la que viven. La siguiente ficha, por favor. Por otro lado, hambre no es sinónimo, es igual a estar hablando de pobreza. Definitivamente hay una relación, pero no es lo mismo. Cuando estamos hablando de pobreza, también hemos citado algunas conclusiones y conceptos que señala en este caso Naciones Unidas. Nos decía en Naciones Unidas, en uno de los documentos, revisando el portal de la misma, que la pobreza generalmente siempre lo relacionábamos con lo que era el concepto de trabajo, salario, distribución de riqueza, la capacidad adquisitiva o no que puede tener de manera desigual muchas veces las personas. No obstante, ese concepto que se manejó por muchísimo tiempo varió a partir del año 1998, cuando Amartya Sen desarrolló una forma distinta a enfocar hasta ese entonces el tema de pobreza, ¿no? Destacando también que pobreza incluía, había que también ver que había pobreza en la medida que los derechos y las capacidades rectoras de las personas pudiesen estar también mitigadas, ¿no? Entonces, no solamente era, por tanto, valorar lo tangible que podía percibir una persona, sino también era darle una visión al lado intangible, que también puede constituir un factor de pobreza. Hoy en día eso se conoce como el Índice de Desarrollo Humano, o tan conocido como el IDH, ¿no? La siguiente ficha. Para el PNUD, entonces, es un proceso antiético el desarrollo humano, ya que las necesidades humanas básicas de las personas que sufren pobreza se ven insatisfechas de manera involuntaria y, desgraciadamente, de manera prolongada. Para el Banco Mundial, no es pobreza únicamente lo que había señalado PNUD en esta primera cita, sino también agrega que también es pobreza el tener un bajo nivel en instrucción, salud, nutrición, como de otras áreas de desarrollo humano, ¿no? Un poco lo que decíamos, no solamente fijarse en lo que podía ser tangible, sino también en los intangibles, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Por otro lado, la desigualdad. ¿Qué entendemos, o qué entiende, perdón, PNUD por desigualdad? Y señala que, para empezar, es un fenómeno causado por restricciones que limitan el acceso a funcionamientos básicos, a vastos sectores de la población. Incide en las aspiraciones, en las percepciones que tenemos las personas sobre nuestras posibilidades para poder alcanzar nuestros objetivos, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. La siguiente ficha. Y acercándonos más a nuestro tema de inclusión social previamente, ¿qué implica la exclusión social? ¿No? Para el BID menciona que exclusión social es una escasez crónica de oportunidades y de acceso a servicios básicos de calidad, a mercados laborales, al crédito, a condiciones físicas y de infraestructura adecuada, y el no también acceder a los sistemas de justicia, ¿no? Todas estas variables constituyen factores que conllevan a que podamos estar dentro del grupo de las personas que están excluidas dentro de una sociedad, ¿no? La siguiente diapositiva. Entonces, ¿quiénes se afectan por la exclusión social? Y cómo estas personas sienten que están siendo excluidas, ¿no? Principalmente porque se les despoja de participar y de ser titulares de derechos sociales, por un lado. Y por otro lado también, el que toda persona que ha sido excluida, pues no va a poder disfrutar de todas las oportunidades económicas y sociales que brindan para sí otros grupos humanos, otros grupos, esa sociedad, ¿no? La siguiente diapositiva. Entonces, las tres dimensiones en las cuales se puede resumir, se observa que va a haber exclusión social, siempre son aspectos económicos, políticos, institucionales y socioculturales, ¿no? La siguiente diapositiva. Entonces, entre lo que habíamos mencionado sobre pobreza, tiene una relación directa con lo que va a ser
una persona excluida. No necesariamente exclusión social es porque somos pobres. La pobreza, decíamos, sí, tiene relación directa. Generalmente la pobreza, los pobres son personas que sufren de exclusión social, no obstante, no son las únicas causales o factores para poder ser excluidos el que estemos viviendo en una situación de pobreza, ¿no? La siguiente diapositiva. Se puede reducir la pobreza enfrentando las causas, los factores que las determinan, ¿no? Y para ello es que tenemos que promover lo contrario a lo que es la exclusión social. ¿Cuál es el gran tema que habíamos escogido para el día de hoy? Que es la inclusión social. Entonces es así un poco la cadena de ideas en las cuales llegamos a por qué tenemos que promover prácticas de inclusión social. La siguiente ficha, por favor. ¿Cómo promovemos inclusión social? Por un lado, y generalmente muchas veces se cree, pues el Estado tiene que preocuparse de ello. Sí, muchas personas piensan así. El Estado es el que se preocupa de eso y lo debe hacer a través de políticas públicas. Y sí, el Estado, es obligación del Estado preocuparse de ello, lo hace en mayor o menor grado, en fin, a través de políticas públicas. Pero, ya que nosotros estamos enfocando el tema desde el punto de vista del sector privado, a través de lo que es la práctica de la responsabilidad social empresarial, y lo hemos puesto por eso también de otro color, el sector privado tiene también formas de gestionar su organización de forma tal que promueva la inclusión social. Sí hay una relación directa entre ser un empresario, un gran empresario, un mediano y un pequeño, que a través de la manera como yo gestiono, organizo todos mis recursos internos y a su vez también cómo manejo mis relaciones con lo que hemos conocido el lunes, los llamados stakeholders o los grupos de interés, puedo promover inclusión social. Entonces, luchando contra, por tanto, la exclusión social, para que finalmente esa exclusión social no nos lleve y desemboquemos en una pobreza extrema. Entonces, sí, el sector empresarial tiene ahí un gran papel que puede desarrollar. La siguiente diapositiva. Entonces, la inclusión social y la empresa. Tomando también, y ustedes recordando lo que el día lunes decían los ponentes que nos acompañaron en esta primera fecha, pues la empresa siempre desde un inicio tiene, o debería, ¿no?, identificar sus grupos de interés, los grupos, los públicos con los cuales ella se relaciona, tanto internamente como también alrededor de la misma. Y veíamos que encontrábamos a quienes, encontrábamos a los consumidores, encontrábamos a los trabajadores dentro de la empresa, encontramos a nuestros proveedores, el mismo Estado, la empresa relacionándose también con su entorno, con su ambiente. Entonces había una diversidad de grupos, de públicos, y entre ellos también, como lo hemos puesto al frente, es imperioso que la empresa ubique también los sectores que tiene, quizá algunas más que otras pueden ubicarlo con mayor facilidad, pero sectores excluidos, sectores pobres que hay, y justamente es a ese tipo de sector, a esos grupos, donde las empresas deben realizar acciones que incluyan en sus planes estratégicos para engarzar justamente esos dos temas con los cuales hemos titulado el día de hoy la ponencia. Hago responsabilidad social empresarial y a su vez promociono, desarrollo, genero inclusión social, ¿no? Hacer ello por parte de una empresa, decidir eso por parte de un empresario es un paso concreto. Es muy práctico, no es una cosa de filosofía, no es un tema de me gustaría, no, son casos concretos que después también vamos a citar, acciones que se plasman, y eso lo conocen quizás más que nosotros los abogados, pero lo conocen mucho más los administradores, los ingenieros, que en un plan estratégico uno pone las acciones que uno va a realizar, que cada uno de ellos persiga además objetivos. Pues en ese plan estratégico, si yo tengo como objetivo llegar a ese tema de incluir a estos sectores que estoy reconociendo que están excluidos, están cerca a mi actividad empresarial, o los reconozco también como sectores que tienen pobreza, con mayor razón, ¿no? Son pasos concretos que como empresario, o viendo la organización como empresa, puedo realizar, ¿no? Y ellos incluir económicamente y socialmente a los sectores que
se encuentran en situación de desigualdad o de exclusión. La siguiente diapositiva. Entonces, nosotros asumimos el concepto que tiene el Instituto Ethos, que es una institución una organización en Brasil, que nos gusta mucho lo que refiere respecto a qué es responsabilidad social empresarial, ¿no? Y dice que es una forma de gestión, claro, es una forma de gestionar la empresa, definida por relaciones éticas y transparentes que tiene la empresa con todos estos públicos que los conocíamos como los stakeholders o los conocidos también como los grupos de interés, ¿no? Dentro y fuera de la empresa, con los cuales la empresa se relaciona y por el establecimiento de metas empresariales concretas que tiene que tener nuestra empresa, compatibles con el gran tema que es también el desarrollo sustentable, ¿no? De la sociedad, preservando recursos ambientales, culturales, para las futuras generaciones, respetando la diversidad y promoviendo la reducción de las desigualdades sociales, ¿no? La siguiente diapositiva. Entonces, la inclusión social es no solamente pues un medio, sino así también es un objetivo en toda práctica de responsabilidad social y empresarial. La inclusión social y económica entonces es transversal a todo lo que es la gestión de cualquier tipo de empresa, y me refiero a cualquier tipo por el tamaño que las mismas puedan tener o características que puedan tener. La siguiente diapositiva. Gestionar con responsabilidad social empresarial es trabajar por el desarrollo sustentable. El concepto es el desarrollo sustentable que se acuñó a través de la Comisión Brundtland en 1987, que seguramente muchos lo han escuchado, lo han leído, que es conocido con esta cita es el desarrollo que atiende las necesidades del presente sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras, ¿no? Siempre lo que hoy en día hacemos, bueno o malo, tiene sus impactos, sus efectos positivos o no en las siguientes generaciones. La siguiente, por favor. La responsabilidad social empresarial es un espacio, por tanto, privilegiado para realizar prácticas inclusivas donde la empresa decide, porque es una decisión hacerlo o no, generar una cultura de inclusión, y en la medida que como empresa, como organización, tenemos una cultura de inclusión, estamos creando una ética empresarial. Muchas veces, a veces en clases o conversaciones que he tenido, hay unas personas que son muy descreídas del tema de la ética empresarial. Y creo que ahí hay un gran error, ¿no? Porque uno, incluso hasta ni siquiera viendo el tema desde el punto de vista de la práctica, sino viendo el tema eminentemente teórico, todas las empresas o cualquier organización, una universidad, una empresa, un ministerio, cualquier sector, cualquier grupo humano practica un tipo de ética. En este caso, como estamos hablando de empresas, es ética empresarial. Entonces, por eso es importante que exista esa ética mínima que tiene que tener esa empresa, independientemente de la moral que puede estar practicando los individuos que están dentro de esa empresa. Por eso sí es importante darle luz y hablar sobre el tema de ética empresarial, que no es un tema solo filosófico, es un tema que sí aterriza en acciones muy prácticas y muy concretas, ¿no? Se ha visto, y también ustedes lo habrán leído o lo habrán escuchado también en otras conferencias, casos patéticos de empresas conocidas internacionalmente, muy prestigiosas en su momento, que por un tema de mala práctica de ética empresarial, simplemente el día de hoy ya no existen, ¿no? El primer caso conocidísimo, siempre caso de laboratorio, en las maestrías en administración, etcétera, el caso Enron, el caso de esta empresa consultora internacional como fue Arthur Andersen, y así muchísimas más que podríamos citar, que simplemente al final del estudio y el análisis clínico del caso fue mala práctica de las personas en lo que fue el manejo de la ética que tenían al momento en que desarrollaban su actividad, su obrar, ¿no? Podían ser top en el tema que ellos habían elegido finalmente trabajar, pero éticamente no se correspondía y trajo pues estas consecuencias nefastas a estas empresas que ya no existen. La sociedad que atiende a sus sectores excluidos entonces se convierte en una sociedad más comprensiva, defensora de los derechos, que finalmente hace que todos podamos tener una vida digna, ¿no? La siguiente ficha.
Aspectos puntuales, concretos, para que una empresa que quiera practicar responsabilidad social empresarial, pues también esté logrando como objetivo y como medio la inclusión social. Primero, que la inclusión social sea asumida como un valor por parte de la empresa. En la medida que es asumido por un valor, como un valor a su vez también reflejado en la parte de lo que es la misión de la empresa, esta no solamente queda a nivel de una declaración, de simplemente haberlo puesto en un papel, sino que se condice por las acciones que posteriormente la empresa va a tener que ejecutar. Compartir con mis grupos de interés la declaración de este interés que tengo como empresa de incluir, ¿no? Adoptar códigos de conducta que incorporen también dentro de ellas a la inclusión social, recompensar las iniciativas que pueda haber a nivel gerencial, a nivel directivo, que promocionen, que fomenten la inclusión, recompensar, perdón, ya decimos eso, como empresa adoptar un proyecto específico que hagamos nuestro en el cual promocionemos el tema de la inclusión. La siguiente, por favor. Establecer políticas de compras sociales económicamente inclusivas, utilizar servicios sociales económicamente inclusivos, apoyar nuestro comercio local, que es quizá lo primero que tenemos más cerca, ¿no? Practicar el llamado comercio justo. La siguiente diapositiva. Casos que les decía minutos antes, donde se ha visto que haciendo responsabilidad social empresarial también se está logrando inclusión social. Uno muy conocido fue el programa Hambre Cero, que se inició con Lula y que muchas empresas, entre ellas Red Globo de Brasil, ¿no? Que es una red que se dedica a lo que es las comunicaciones y es la más grande en Brasil, se comprometió con este programa que, si bien es cierto, era el Estado el que traía este programa, Lula traía este programa dentro de lo que fueron sus políticas sociales, pues en el caso de Red Globo, ellas empezaron a involucrarse en el mismo, diciendo, vendiendo, promocionando, el que por la compra de unas cartillas que habían en ese momento, por un monto bastante bajo que costaban estas, como una suerte de revistas, historietas, con lo que uno compraba esas revistas, estas historietas, uno estaba ayudando, colaborando en lo que era la alimentación de muchos niños que estaban finalmente incluidos dentro de este programa llamado Hambre Cero. Hasta el día de hoy este programa existe, por supuesto que ya ha pasado por diferentes etapas. Una base de lo que es nuestro programa Juntos aquí en el Perú, por supuesto ha tenido como base, como origen, la matriz, las ideas, por supuesto, que tuvo este primer programa Hambre Cero de Lula, ¿no? Entonces, un primer caso que es de un vecino país como Brasil es este. Otro es uno actual, es nuestro, como es el ministerio que practica el Ministerio de la Producción, que nos contaba el día lunes el viceministro que estuvo con nosotros, que justamente él ve el tema de MIPES, y nos comentaba, recuerdan ustedes, los que sí estuvieron el lunes, del proyecto que hay por parte del Ministerio de la Producción decía él, dar herramientas, capacitar a ese mediano y pequeño empresario para que se incorpore en la cadena de valor de la gran empresa, ¿no? Entonces, en ese te capacito, pues ahí te enseño, te ayudo a que no solamente te formalices, sino también a que puedas tú entender, conocer, capacitarte mejor en cómo hacer un plan estratégico, a cómo puedes de repente hacer un reglamento interno de tu centro de trabajo, de tu empresa, perdón. Entonces, capacitarlo para que estas medianas y pequeñas empresas sean más competitivas, que era lo que finalmente el lunes fue el tema de la exposición del viceministro en Pymes y Producción. Entonces, también, todas estas iniciativas también van al tema de incluir, ¿no? En este caso a medianos y pequeños. El grupo RPP, muchos de nosotros habíamos escuchado este programa que se llama Por Nuestra Gente, que es un programa radial, ¿no? que se dedica exclusivamente a promover y difundir, ¿no? Con toda la cadena de repetidoras que tiene el grupo RPP,
de prácticas, de buenas prácticas de responsabilidad social empresarial que hacen empresas, instituciones, no solamente el sector empresarial, el mismo Estado, que practican ONGs, que hacen las universidades, porque también existe otro gran tema que es la responsabilidad social universitaria, ¿no? Entonces, también tenemos por parte de del grupo RPP prácticas de inclusión. La siguiente diapositiva. Hace unos días nos han comentado de este programa llamado Guaguanet, que es una sumatoria de esfuerzos entre Telefónica, la Universidad Cayetano Heredia y el BID, que está financiando, a través del cual señoras embarazadas que están en lugares bastante alejados a centros de salud y no reciben información sobre cómo nutrirse bien, cómo cuidarse en esta etapa del embarazo, lactancia, etcétera, a través de sus móviles pueden tener mensajes de texto donde les van informando al respecto, ¿no? Perjusa, Nestlé, y particularmente el caso de Taxi Puntual SAC, que es una empresa, lo leí también hace poco en unas noticias del comercio, en el cual ellas son un grupo de personas que sufren discapacidad porque son personas que no pueden ver, ¿no? Sufren de ceguera, pero ellas se han, digamos, asociado con personas que, bueno, no tienen discapacidad, han juntado esfuerzos y entonces han formado una empresa, una red en la cual tienen muchas unidades para hacer taxi, y ellas, las personas que tienen discapacidad, se encargan de lo que es la recepción de las llamadas telefónicas, ¿no? Entonces, esta empresa, en año y medio, casi 2 años que tiene trabajando en el mercado, ha logrado que varias empresas grandes ya tengan contratos, pues, de 6 meses por lo menos, en el cual permanentemente les solicitan sus servicios, ¿no? Entonces es una manera que también la gran empresa, sabiendo las características muy particulares de esa empresa privada, pequeña todavía, pues quieren de todas maneras contratarlas como una manera de promover la inclusión. La siguiente, por favor, no tengo mucho tiempo, esta es mi última ficha. Principalmente esto va al universo de personas que puedan estar presentes, jóvenes o ya profesionales en derecho. ¿Cómo vamos nosotros, los abogados, en el tema de la responsabilidad social empresarial? Generalmente, y lo digo yo por experiencia personal, he visto que el tema está muy desarrollado, muy conocido por administradores, los ingenieros. Conversábamos unos minutos antes con la ingeniera Karen Price, cómo hay mucha información al respecto sobre lo que es la responsabilidad social, métodos, etcétera. Pero en el caso nuestro de los abogados, y no me dejarán ustedes mentir, es un tema que está pendiente de estudiar, de desarrollar, quizá en el campo, y ponía al frente, como puede ser, bueno, empresarial, corporativo, laboral, sí, se estudia el tema ambiental, minero, pero sabemos que todas las otras especialidades no se han abocado a analizarlas, a tener bibliografía, estudios al respecto, ¿no? Entonces, hay ahí una tarea pendiente de darle una dimensión jurídica a lo que es el tema de la responsabilidad social. Y finalmente, la siguiente ficha, como conclusión, la responsabilidad social empresarial, entonces, puede ser tanto un medio como también un fin que construye democracia inclusiva. 2, la responsabilidad social empresarial es un fin y un medio de la empresa para ser una mejor empresa en una mejor sociedad, ¿no? Porque el efecto es inmediato. Y ya se acabó el paradigma tradicional de una empresa egoísta, típicamente mercantil, y hoy en día la responsabilidad social empresarial forma parte de los nuevos paradigmas que hay. Las universidades requerimos incorporar en la currícula la responsabilidad social empresarial, en la doctrina, en la práctica del derecho, y justamente ha sido uno de los fines por los cuales hemos querido hacer también este evento. Muchas gracias.